Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando el mensaje central o principal de la Biblia. El último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para los seres humanos en este mundo que está ya por terminar la historia de este mundo. Estamos en un tiempo corto de gracia, un tiempo corto de paz que Dios ha dispuesto para que especialmente el mundo religioso, los que conocen la Biblia, la palabra de Dios, puedan despertar y puedan realmente apropiarse de la salvación, aceptar la justicia de Cristo, aceptar a consagrarse completamente, cuerpo, alma y espíritu, a Cristo para recibir una salvación completamente gratuita como un don, y la parte del hombre es realmente pequeña. Una fe verdadera, una confianza que lleva a la entrega total a Cristo, que es el Salvador completo. Estamos estudiando esta serie de estudios que puede solucionar nuestra vida vacío, podemos decir, una vida deficiente, una vida imperfecta, una vida de tibieza, una vida falta de amor, una vida falta de sabiduría. Pero de seguro que este Evangelio tiene la solución para cada uno de nosotros. La historia lo ha demostrado. Desde que el pecado entró a este mundo, muchos de los patriarcas realmente comprendieron este plan de salvación. Igualmente los profetas, los discípulos en el tiempo de Jesús. Y nosotros en este tiempo somos los llamados para poder seguir estudiando y llegar al pleno conocimiento del plan de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que el hombre no se pueda gloriar, para que la gloria sea a Cristo, que es el Creador, el Salvador, y el que también nos atribuye o nos puede imputar su justicia, y podemos mantener esa justicia, esa vida de Cristo, podemos mantener por la justicia impartida. Es un mensaje que todo ser humano que conocemos especialmente la palabra de Dios, necesitamos en este tiempo conocer, aceptarlo y experimentar por la gracia de Dios. Estamos en el estudio número 453 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, para poder tener una vida cristiana de justicia, para que se cumpla en nosotros el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El justo, dice, vivirá por la el justo vivirá por la fe.
¿Cómo realmente entonces podemos ser justos? Aceptando a Cristo, que quiere darnos por fe y gracia su vida de justicia. Este mensaje para este tiempo del fin fue presentado hace 133 años en un Congreso Mundial de los Adventistas. Más de 90 delegados reunidos en Minneapolis del 10 de octubre al 4 de noviembre tuvieron la oportunidad de poder escuchar este mensaje, pero no aceptaron este mensaje. Rechazaron este mensaje porque no estaban convertidos, no tenían vida espiritual, no tenían la sabiduría de Dios. Ellos tenían una religión humana, una religión farisaica legal, dice, y ellos defendieron la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Pero en sí, al defender la obediencia a los 10 mandamientos, desecharon la forma correcta que debe producirse en el creyente por medio de la justificación por la fe. Entonces, al haberse rechazado este mensaje que escandalizó, que confundió al pueblo adventista, hoy nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo en el cual Dios ha dispuesto que este mensaje nuevamente debe ser levantado en alto. Cristo nuestra justicia, a Cristo crucificado, salvación por fe y gracia, debe ser colocado en su debido lugar, para que el mundo conozca y tenga la oportunidad de poder aceptar la salvación, para que no tengan excusa de justificar de que no han conocido este Evangelio, de que no conocían realmente el plan de salvación. Todo ello será una excusa falsa, una excusa sin razón, porque hoy la luz verdadera, la luz de la justificación por la fe, está comenzando a brillar en el mundo. Muy pronto aparecerán en todos los países, comenzarán a brillar realmente los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, los que realmente han decidido recibir una vida nueva y vivir en vida espiritual, desechando la vida carnal. El tiempo ya es cumplido y es tiempo de que los siervos de Dios puedan aparecer en este mundo para poder demostrar al mundo entero que sí se puede vivir como Cristo vivió en este mundo. Sí se puede vivir en estos últimos días como los patriarcas, los profetas, los discípulos. Todo es posible, dice, para el que cree. Entonces, ese es el motivo que debe animarnos para poder seguir estudiando. En este tiempo estamos estudiando la relación que debe existir entre la ley y el Evangelio, entre Cristo y la ley, entre la justicia verdadera y la copia de la justicia que es la ley.
pero ambos deben de unirse. El amor que es Cristo, que es Dios, debe ser unido con la ley, que es también amor a Dios y amor al prójimo. El mundo religioso dice, ha separado la ley del Evangelio, ha separado la ley de Cristo, sin comprender de que la ley original, el principio de la ley, el principio del amor es Cristo. Y la ley solamente es una copia, una transcripción, una fotografía de Cristo. Entonces, necesitamos realmente comprender cómo es esa relación entre la ley y el Evangelio. A falta de eso, dice, ¿qué va a acontecer en nuestro mundo? Las almas, dice, que creen en Dios, se van a descarriar, se van a perder por falta de la luz en su amplitud, por falta de la verdad en su esencia. Entonces, vamos a continuar estudiando el mal uso de la ley. La ley realmente, como hemos visto, nos salva. La ley nos santifica. La ley no puede limpiarnos el pecado, no puede perdonarnos. La ley es como un espejo que está en pie para poder hacernos conocer todas nuestras falencias, todo nuestro mal carácter, las palabras y todas las obras que el hombre hace, está contaminado de egoísmo. El objetivo de la ley entonces es mostrarnos nuestra verdadera condición y llevarnos a Cristo para ser justificados por la justicia de Cristo, recibiendo la vida de Cristo. Ahora sí, en esa nueva vida comienza una vida verdaderamente de obediencia a las leyes de Dios. Ese es el Evangelio que nosotros necesitamos comprobar en la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando el mal uso de la ley. Materiales de Elena White, de 1888, página 780. ¿Qué podemos aprender de cómo la mensajera del Señor Elena White estaba presentando el correcto uso de la ley? Y para diferenciar el mal uso de la ley que el adventismo realizaba en ese tiempo. Dice así: me siento el peso sobre mi alma, dice, de presentar no solamente la ley, sino también el Evangelio. Uno no está completo sin el otro. Oímos tantos que son engañados por el enemigo afirmando continuamente: somos salvos por la fe. Pero cuando se presenta el gran padrón moral de la justicia de Dios delante de ellos, muestran tal desprecio por la regla de justicia, que no sabemos y no saben lo que significa ser salvo. Toman las palabras de la Biblia y las repiten como papagayos, como el loro en otras palabras, mientras nada saben de la gracia salvadora de Dios. El corazón no está en armonía con la ley de Dios, sino que en enemistad con la ley está. Así estaba el gran rebelde en el cielo,
el Señor puede llevar para el cielo hombres y mujeres que no tienen respeto por la ley del universo? No, Dios no puede llevar al cielo a personas que no tienen respeto por la ley, que no han permitido a Dios establecer su ley en un nuevo corazón y en una mente nueva. Entonces, ahí está el otro problema. Todo el mundo religioso, no interesa qué nombre tengan sus iglesias, sus ministerios. Todos dicen, somos salvos por la fe. Pero el gran problema es que no comprenden, dice, qué significa ser salvos. Tienen ideas muy vagas, muy superficiales acerca de la fe, de la salvación, de las obras de Dios, de la ley original, el principio del amor. Por falta de ese conocimiento, entonces no pueden tener una vida cristiana, por lo menos como los discípulos. Vamos a continuar leyendo. Dice, toman las palabras y las repiten, dice, como papagayos, mientras nada saben, dice, de la gracia salvadora. El corazón no está en armonía con la ley de Dios, sino que está en enemistad con esa ley. Así como estaba el gran rebelde en el cielo. Entonces, aquí podemos rescatar una verdad esencial para cada uno de nosotros. Los que dicen ser salvos por fe y gracia, no entienden lo que significa ser salvo. Ser salvo es estar dispuesto a recibir esa salvación y vivir en la experiencia de los salvados. Aunque todavía en este mundo, pero el cristiano es llamado a vivir una vida perfecta y permanente obediencia a las leyes de Dios, para estar en armonía con la ley, para no seguir siendo enemigos de Dios. Porque Romanos 8:7 dice, el hombre carnal es enemigo de Dios. No puede sujetarse ni a la ley de Dios, no puede obedecer. Es decir, obediencia perfecta, obediencia completa en Cristo. Esa es la diferencia. El ser humano con naturaleza pecaminosa siempre obedece hasta donde puede. Siempre su obediencia es incompleto. Y muchas veces necesita que los siervos de Dios puedan explicarle claramente el plan de salvación. Entonces, vamos a continuar estudiando Materiales de Elena White de 1888, página 130. Dice así: la ley y el Evangelio forman un todo perfecto. El Señor Jesús puso el fundamento del edificio.
la primera piedra con aclamaciones, o la primera piedra con aclamaciones fue colocado en la reconstrucción de Jerusalén. Cristo es el restaurador, Cristo es el constructor, Cristo es el consumador, dice, de la fe. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El Evangelio de Cristo y la ley de Dios producen el amor, la fe no fingidos. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo como el Evangelio, entonces podremos recibir el amor de Dios. Y el que tiene el amor, tiene todo. Pero dicen algunos, o muchos, yo pensé que los mandamientos de Dios eran un yugo de esclavitud. Pero solo aquel que quebranta la ley encuentra que es un yugo de esclavitud. Entonces, cuando una ley espiritual, dice Pablo en Romanos 7, una ley buena, santa, justo, dice, ¿cómo el hombre pecador puede obedecer esa ley? ¿Qué necesita? Necesita pues un nacimiento del Espíritu. Y luego permanecer en Cristo para poder ser cumplidor de la ley. Para que la ley no lo condene ya. Entonces, sigamos leyendo. Para los pecadores, entonces, para los que tienen todavía un carácter de ira, los mandamientos de Dios son un yugo de esclavitud, son una maldición. Por eso la mensajera del Señor dijo, yo pensé, dice, que los mandamientos eran un yugo de esclavitud. Solo para aquel que quebranta la ley encuentra que es un yugo de esclavitud. Pero para aquellos que guardan la ley es vida, alegría, paz y felicidad. La ley es un espejo, dice, donde podemos vernos y discernir los efectos de nuestros caracteres, los defectos de nuestros caracteres. No debiéramos estar agradecidos que Dios haya provisto un medio a través del cual podamos descubrir nuestros defectos. ¿Cómo podemos descubrir nuestros defectos? Nuestras inclinaciones. Necesitamos, dice, el gran espejo. Aquí vamos a aprender otra lección en esta oportunidad. El espejo de la ley de Dios es copia nada más. Pero el original es Cristo. Entonces, para poder conocernos realmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual. Aceptar a Cristo es aceptar la ley en el corazón. Entonces, constantemente vamos a percibir los defectos de nuestro carácter. Vamos a conocer
nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones. Entonces la ley, ¿qué nos dirá? La ley nos dirá, si tú sigues permaneciendo en esa situación, a la final quedarás condenado a muerte. Pero la ley dice, pero hay esperanza, hay solución. Necesitas, dice, un Salvador. Necesitas ir a Cristo. Cristo es el gran principio del amor. Es la ley real. Es la ley que tiene vida. Mientras la copia de los 10 mandamientos no tiene vida. Es una letra, dice, inerte. Pero ¿sirve para qué? Sirve para mostrarnos nuestros pecados. Sirve para llevarnos a Cristo. Y sirve también para poder examinar, medir nuestro carácter. Y también esa ley sirve como un modelo. Porque está diciendo que un cristiano debe tener esas características que la ley presenta. Entonces sigamos adelante en la lectura. Dice, no hay poder en la ley para salvar o perdonar al transgresor. ¿Qué es lo que hace entonces? Conduce al pecador arrepentido a Cristo. La ley entonces, ¿qué hace? Muestra, como un espejo muestra la condición del ser humano. Y luego, si está dispuesto el ser humano, el Espíritu Santo lo lleva a Cristo en arrepentimiento para ser justificado por la fe. Ya hemos estudiado qué significa ser justificado. Significa recibir el perdón y por la gracia de Dios recibir un nuevo corazón, una mente nueva, un espíritu nuevo, un carácter nuevo. Todo nuevo para vivir una vida nueva, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no debemos esperanzarnos en la obediencia a la ley sin la vida espiritual. Pero el que ha nacido del Espíritu y tiene a Cristo en el corazón, la ley en el corazón, ya no necesitará que alguien le diga que debe obedecer, que debe cumplir, porque la obediencia brotará del interior. Será un gozo, una delicia poder dejar que de su vida fluya o se manifieste todas las características de Dios. En otras palabras, debe reflejar el carácter de Dios. Por eso el escrito dice, sigue diciendo, no hay poder en la ley para salvar o perdonar al transgresor. ¿Y qué es lo que hace entonces la ley?, preguntó la mensajera del Señor. Ella misma respondió, la ley conduce al pecador arrepentido a Cristo. Y Pablo declara, y nada útil rehusé anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando solamente a judíos y a los gentiles la necesidad de arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? La función de la ley es mostrarnos el pecado espiritualmente en lo más íntimo del ser humano. Esa es la función de la ley. Y la ley también conduce al pecador arrepentido a pedir a Dios y a recibir esa vida nueva en Cristo Jesús. Pablo predicaba por eso el arrepentimiento. Leamos en la Biblia, dice: nada útil rehusé anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles, testificando solemnemente a judíos y a gentiles la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué predicó arrepentimiento? Porque la ley de Dios había sido transgredida. En otras palabras, el ser humano, como dice la palabra de Dios, no puede someterse, no puede obedecer la ley perfectamente. Necesariamente se requiere nacimiento del Espíritu a una nueva vida. Ahora vamos a continuar aprendiendo más. En la página 340 y 341 de Materiales de Elena White. Dice así: antes de que Cristo viniera a nuestro mundo, es decir, el año 2000, Cristo vino, ¿cuándo vino? Hace 2000 años atrás. Pero dice, antes que Cristo viniera, estaban, dice, bajo un yugo. Pero Cristo estaba por encima de la ley. Cristo era el creador de la ley, así que no había yugo sobre él. Y los ángeles obedecían a Cristo y no estaban bajo yugo los ángeles. Entonces la ley sin Cristo es un yugo. Es muy pesado y muy difícil estar enyugado o llevar el yugo de Cristo. Pero cuando uno acepta a Cristo, todo se hace fácil, natural. Por eso la Biblia dice que los ángeles no estaban bajo yugo, bajo maldición, sino los ángeles estaban en el amor de Dios. Por eso dice, los ángeles obedecían a Cristo, que no estaba bajo el yugo. Ahora veamos en la página 341. Dice así: el mundo cristiano, al quitar la ley de Dios, podría establecer una suya, sin que sería mejor.
todo el universo del cielo buscaba ver lo que iba a salir de ella. Lo que el hombre hará o no hará, haciendo leyes que Dios nunca ha hecho. Ha creado principios que no deben prevalecer entre nosotros. Como reformadores, dice, si tuviéramos una charla, una prédica, entonces habría, dice, mucho más modestia y humildad y haríamos mucho bien a los demás. ¿Qué necesita entonces para poder compartir este evangelio sin miedo? ¿Qué necesita? Necesita la ley de Dios en el corazón. Necesita el amor de Dios en el corazón, para que el nuevo creyente pueda hacerlo brillar, para que todo el mundo conozca cómo funciona el plan de salvación, cómo el creyente necesita tener la ley y el evangelio. ¿Por qué el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Mientras la ley no tiene poder, la ley solamente son letras, palabras inertes. Por eso es que Dios no se complace en que puedan realmente recibir la luz y ser luz en este mundo. Terminemos de leer. Lo que el hombre hará o no hará, haciendo leyes que Dios nunca ha hecho, han creado principios que no deben prevalecer entre nosotros. Como reformadores, si tuviéramos menos charla y más de Cristo, habría mucha más modestia y humildad y haríamos mucho más bien. Así la ley es presentado. La ley es un yugo para los que desobedecen. ¿Y quiénes desobedecen la ley? Los que viven la religión en vida carnal. No ha habido renuncia a Dios, no ha habido muerte a Dios. Entonces, la vida cristiana no va a crecer, no se va a manifestar, porque no tiene la ley en el corazón. Por eso, estos mensajes nos enseñan y nos aclaran muchas cosas que nosotros entendíamos a medias, opacamente. Pero ahora Dios quiere que este evangelio pueda brillar en todo el mundo, para que nadie tenga excusa de su perdición. Porque la salvación es enteramente por fe y gracia, sin obras de la ley, dice Efesios 2, 8 al 10. Entonces, ¿cómo funciona la ley y el evangelio ahora? Necesitamos saber. En el libro Materiales de Elena White de 1888, páginas 670 y 672. ¿Qué nos dice? El ejemplo de Cristo está delante de nosotros para mantener siempre la ley y el evangelio íntimamente ligados. Ellos no pueden ser separados.
cultívese y manténgase perseverantemente la calma y el dominio propio. Porque tal era el carácter de Cristo. Cuando escuchemos las expresiones vehementes de los falsos religiosos con pretensiones osadas que hablan alto y largamente diciendo: yo soy santo, yo estoy sin pecado. Este mensaje de salvación ha sido manejado sin respetar el correcto uso. Por eso los religiosos, ¿qué dicen? Dicen: yo soy salvo, yo soy santo, estoy sin pecado. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White 675. Dice así: debe haber un profundo examen de las Escrituras para que los ministros de Dios puedan declarar todo el consejo de Dios. La relación de Cristo con la ley es apenas débilmente comprendida. Algunos predican la ley y sienten que sus hermanos no están haciendo todo su deber, y si no presentan el asunto en la misma forma como ellos lo hacen, estos hermanos retroceden de la presentación de la justificación por la fe. Pero tan luego como Cristo es descubierto, su verdadera posición en relación a la ley, el equívoco que ha existido sobre esta cuestión importante será removido. Entonces Dios ha dispuesto solución para toda clase de creyentes. Y todo religioso puede ser poderoso, con fuerza renovada, solamente por medio de la ley de Dios en el corazón. Sigue diciendo: la ley y el Evangelio están tan entrelazados que la verdad no puede ser presentada como ella en Jesús, sin mezclar estos asuntos en perfecto acuerdo. La ley es el Evangelio de Cristo velado, y el Evangelio de Jesús no es más ni menos que la ley definida, mostrando sus principios de largo alcance. Para comprender realmente la función de la ley y la función de la gracia, necesitamos investigar, necesitamos comprobar si realmente estamos enseñando correctamente. Investigar, dice, para descubrir lo que es la verdad. A la ley y al testimonio, si ellos no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en su vida. Dios quiere que este Evangelio pueda sonar en todo el mundo. El mundo, dice, espera recibir la verdad pura, no adulterada. Aquí está la palabra del Señor. Obedecedla de corazón. Cristo tiene una piadosa ternura por todos cuantos se arrepienten. Él perdona al transgresor. Cristo tiene toda la autoridad, dice, todo el poder
para recibir a los creyentes y para poder mantenerlo o llevarlo a Cristo para que se mantenga unido a Cristo. Por eso dice, aquí está la palabra del Señor, obedecedla de corazón. Dios solamente acepta obediencia de corazón. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia sale del corazón espontáneamente, voluntariamente, y eso es la verdadera obediencia. No es tratar de obedecer en vida externa, sino una obediencia que brota del interior. Ahora veamos en la página 780 de Materiales de Elena White. Dice así: ¿qué ha de llevar el pecador o reconocimiento de sus pecados, a no ser que él sepa lo que es el pecado? Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué ha de llevar el pecador a reconocimiento de sus pecados, a no ser por él sepa lo que es pecado? La única definición de pecado en la palabra de Dios nos es dada en 1 Juan, capítulo 3, el verso 4. ¿Qué dice allá? Pecado es transgresión de la ley. Es preciso, dice, hacer que el pecador sienta que es un transgresor. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, le atrae la atención. ¿Por qué murió Cristo? Porque era el único medio para salvar al hombre. Cristo se volvió nuestro sustituto y nuestro fiador. Él tomó sobre sí nuestros pecados, a fin de acreditar su gracia a todos cuantos en Él creyesen. Cristo entonces murió en lugar del pecador. Pero ahora, si aceptamos, dice, la muerte de Cristo, tenemos que dejar de pecar. No porque el hombre carnal se cuida o se preocupa por cumplir la ley, sino aquí está hablando. ¿De qué está hablando? Está hablando de un cristiano verdadero con vida espiritual por medio del bautismo del Espíritu y el bautismo del agua. Por eso debemos preguntarnos, dice, es preciso hacer que el pecador sienta que es un transgresor. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, le atrae la atención. ¿Por qué murió Cristo? Porque era el único medio para salvar al hombre. Él se volvió nuestro sustituto y fiador. Cristo tomó sobre sí nuestros pecados, a fin de poderse acreditar su justicia a todos cuantos en Él creyeren. El amor de Jesucristo revelado al hombre en los sufrimientos que Él pasó en la cruz del Calvario es un misterio, hasta que los ángeles del cielo digan: amor, sorpréndete del Padre, dar a su Hijo para morir en rescate del pecador. ¡Oh, qué amor inexpresable! Es un amor que no se puede
no se puede expresar en palabras. Solamente la ley de Dios expresa en palabras el carácter, el amor de Dios. Pero el ser humano no puede porque es pecador. En la página 781 del mismo libro dice: la bondad y el amor de Dios llevó al pecador al arrepentimiento para con Dios, y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. El pecador despertado, convicto de pecado por la verdadera demostración de amor de Dios, es encaminado para la ley que transgredió. Ella lo llama al arrepentimiento, pero aún no hay propiedad salvadora en la ley para perdonar la transgresión de la ley. Entonces la ley no tiene poderes para salvar, no tiene ni poder para perdonar. ¿Quién es el que perdona? Es Cristo. Pero Cristo, como dijimos, es la ley original, la ley real. Por eso, gracias a que el verdadero cristiano tiene la ley en el corazón, ahora puede obedecer o guardar a la perfección. Sigamos leyendo. El pecador despertado, convicto de pecado por la verdadera demostración de amor de Dios, es encaminado para la ley que transgredió. Ella lo llama al arrepentimiento, pero aún no hay propiedad salvadora en la ley para perdonar la transgresión de la ley. Y su caso parece desengañado. La ley, sin embargo, lo atrae a Cristo. Aun cuando sus pecados de transgresión, la sangre de Cristo puede purificarlo de todo pecado. Vamos a continuar leyendo un poco más qué lecciones podemos aprender. En la página, vamos a leer ahora, Materiales de Elena White de 1888. En la página, vamos a comprobar la página. En la página 782 y 783. Dice así: al contemplar los hombres la cruz, la conciencia será despertada. Verán la majestad de la ley, la santidad de Dios y su propia desemejanza con el carácter de Cristo. Gracias a la ley, el ser humano puede comprender su situación pecaminosa. Ahora, un pecador así, con su carácter humano, ¿qué haría? Dice, debería huir, dice, en busca de refugio en Jesucristo, que puede purificarlos de toda mancha de pecado y adoptarlos en la familia real, haciéndolos hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. El pecador ahora, que gracias a la ley
sabe que no está cumpliendo todo, no está practicando realmente esa obediencia. Entonces, ¿qué acontece? Dios siempre utilizará mensajeros que puedan despertarlo y que le digan que hay refugio en Jesucristo. Y que Cristo puede, dice, purificarlos de toda mancha de pecado y adoptarlos en la familia real. Primero Cristo tiene que purificar el corazón, la mente. Tiene que, dice, al contemplar los hombres la cruz, la conciencia será despertada. Verán la magnitud de la ley, la santidad de Dios y su propia desemejanza con el carácter de Cristo. Huirán en busca de refugio en Jesucristo, que puede purificarlos de toda mancha de pecado y adoptarlos en la familia real, haciéndolos hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Cristianismo es entonces volver a ser hijo de Dios. Y para eso, el único camino es aceptar a Cristo para que el poder de Cristo pueda comenzar el cambio en la vida del creyente. Ahora vamos a seguir leyendo qué solución Dios tiene preparado para cada uno. Dice así, en Materiales de Elena White de 1888, vamos a dar lectura en la página 780 y 82. Dice así, vamos a leer para terminar ya nuestro estudio. Al contemplar los hombres la cruz, la conciencia se despierta. Entonces, ahora están ya dispuestos para ir a Cristo. Y la ley es el ayo, dice, que puede llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Pero ¿qué dice ahora de los que aceptan a Cristo, de los que son justificados? ¿Cómo será el comienzo de una nueva vida en Cristo? Está registrado en San Juan capítulo 17, 23 al 26. Dice así, Cristo dice, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste a mí y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, aquellos que me distes, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me distes. Porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Y yo les hice conocer tu nombre, y lo haré conocer más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos esté. Todo discurso hecho debe tener un carácter práctico, que los muestre a los pecadores la malignidad del pecado, a la cruz y de la ley de Dios. Se debe levantar delante de ellos al Redentor que perdona el pecado y que dio la vida para atraerlos para sí y rescatarlos
del poder de Satanás. Por el precio de su propio sacrificio, abdicó del confort. ¡Qué placer! O su confort del placer, de la honra, de la gloria, para venir a un mundo completamente manchado y ennegrecido. Entonces, ¿cuál fue la oración de Jesús? La oración de Jesús fue de que todos puedan llegar a ser perfectos y en unidad. La perfección, que es la justicia de Cristo, une a los creyentes que también reciben esa justicia perfecta de Cristo. Dice, todo discurso hecho debe tener un carácter práctico que les muestre a los pecadores la malignidad del pecado a la luz de la ley de Dios. Se debe levantar delante de ellos al Redentor que perdona el pecado y que dio la vida para atraerlos para sí y rescatarlos del poder de Satanás. Por el precio de su propio sacrificio, abdicó del confort, del placer, de la honra y de la gloria para venir a un mundo completamente manchado y ennegrecido por la maldición. Así, Cristo se entregó a sí mismo como fiador y sustituto del hombre, asumiendo el lugar del transgresor de la ley divina. Entonces, Cristo sufrió, el inocente por el culpable, para que pudiese hacer posible que todos crean en Él y lo acepten como su Salvador personal, y para que Dios los acepte en el amado. Entonces, necesitamos un fiador y sustituto, porque el ser humano que acepta a Cristo sigue siendo pecador, sigue teniendo el cuerpo de pecado, sigue decidiendo, haciendo caso al pecado. Pero también, por otro lado, tenemos a Cristo que está dispuesto para salvar hasta lo sumo completamente al creyente fiel, al creyente que ejerce fe viva. Todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra. En esta oportunidad hemos visto cómo la ley de Dios, su función es revelar el pecado y llevarlo a Cristo por medio del arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el próximo estudio. Así sea. Amén.